En esta mañana, hermanos, la predicación se va a concentrar, si me podrían acompañar, por favor, en Colosenses, versículo 24 y versículo 25. Antes, si me lo permiten, me gustaría orar. Y Padre, te ruego en esta mañana y te agradezco a la vez el gozo que me das de encontrarme con hermanos que conocían y de conocer nuevos hermanos que tienen la fe fundada en ti. Te ruego que me des don de palabra y que me ayudes a transmitir lo que tú has puesto en mi corazón y que sea de gozo y de edificación, para no solamente gozarnos aquí en el local en el cual te estamos dando gloria, sino que salgamos por esa puerta, no como hemos entrado el día de hoy, sino que salgamos tocados por tu palabra y que vivamos el cristianismo, no solamente aquí en el local, sino en medio de nuestro hogar, de nuestras familias, de nuestros compañeros de trabajo, y que vivamos el cristianismo y que vivamos la comunión contigo, no solamente aquí, sino en todo momento. Te lo ruego, Padre, en nombre de Cristo Jesús, de nuestro Salvador. Amén. Amén. El versículo 24 nos dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vemos claramente que estos versículos provienen de la carta que escribió Pablo a la iglesia de los Colosas desde la cárcel. Vemos cómo Pablo escribe a la iglesia de las Colosas porque habían ciertas infiltraciones de falsas doctrinas, dudando de el poderío del Señor Jesucristo, dudando de que es el creador de todo en esta tierra, como lo hemos leído hace unos momentos, dudando de su obra para salvación del pueblo de Dios. Y nuestro hermano Pablo nos dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro de la iglesia, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, de la cual fui hecho ministro de la iglesia. Pablo lo dice a la iglesia de las Colosas, de los colosenses, en medio de el pueblo, entre comillas, de Dios. ¿Cuál era el pueblo de Dios en esos tiempos, hermanos? Los fariseos, los escribas, eran supuestamente los que estaban cumpliendo los designios de Dios, pero que en realidad no conocían al verdadero Dios. Ministro. ¿Ustedes saben lo que se producía en medio de los fariseos? Ver a un hombre que nadie lo había designado nombrarse ministro. ¿Ustedes saben lo que causaba en medio de la sociedad judaica? Escuchar a Pablo nombrarse ministro según la administración de Dios. ¿Hemos meditado en esto que está relatando Pablo? Pablo tuvo la valentía de decir: fui hecho ministro según la administración de Dios. Tuvo la valentía en medio de una cultura judaica, de una cultura en la cual la autoridad eran los fariseos, los escribas, de decir y levantarse, y por medio de una carta decir: fui hecho ministro según la administración de Dios. No importa que vaya, en Romanos 15
15 y 16 nos dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En 2 de Corintios 3, del 1 al 5, nos dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? No, nuestras cartas sois vosotros en nuestros corazones, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas en la carne del corazón. Tal confianza tenemos para con Dios mediante Cristo, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En 2 de Corintios 5, del 18 al 21 nos dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Amén, hermanos. Ministro de Dios. Vemos claramente en estos versículos en la cual Pablo lo dice aquí. La confianza la tenemos con Dios, para con Dios mediante Cristo, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, por la gracia que de Dios me es dada. Cuando Pablo iba camino a Damasco, respirando, hermanos, muerte para los cristianos, se le apareció el Señor. Se le apareció el Señor a Pablo y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Él seguía la iglesia del Señor, pero Pablo se le dirigió directamente a Pablo, ¿por qué me persigues? Es duro de dar cosas contra el aguijón. El ministerio que recibió Pablo fue dado por Dios, hermanos. No fue como en la cultura judaica, que eran nombrados fariseos, los escribas, eran nombrados, no. Esto fue dado por la gracia de Dios a nuestro hermano Pablo, ministro de Dios. Muy al contrario de los ministros que vivimos en la actualidad, como se lo dijo hace un momento en la palabra que veíamos, los ministros se les sirven. Pues no. Pablo era un ministro de Dios, pero estaba para servir. Al contrario de lo que podemos interpretar, un ministro de Dios, una autoridad, un embajador de Dios. No. Pablo era un ministro de Dios para servirle a la iglesia, no para ser servidos, hermanos. Muchas veces, cuando somos bendecidos por el don que Dios nos da, caemos en el envanecimiento y nos queremos enseñorear muchas veces. Caemos en ese error y estamos muy equivocados. El don que Dios nos da no es para enseñorearnos, es para el servicio de los hermanos, para el servicio al prójimo, hermanos. Y vemos cómo aquí Pablo, él dice que fue hecho ministro por Dios, según la administración de Dios. Los fariseos se escandalizaban. Pero Pablo fue hecho ministro gozándose
y padeciendo, no enseñoreándose, hermanos, sino padeciendo, gozándose y padeciendo por la iglesia, por vosotros, como lo dice. Es una responsabilidad divina administrar sus misterios. Un siervo de Dios, al contrario que los ministros de los gobiernos actuales, dice, estoy en el misterio porque Dios me ha colocado allí. No somos dueños de nada. Y no para ser servidos, sino para servir. Un ministerio de reconciliación, hermanos. Un misterio en la cual nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, como ministros de Dios. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios, hermanos. Es lo que tenemos que pedir a las personas, a los amigos que nos visitan. Reconciliados por medio de Jesucristo con Dios. Porque si no, ya sabemos lo que les espera. Y tenemos que rogarlo. Nos dice la palabra. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Un Dios rogando, hermanos. Un Dios, lo leímos en la lectura completa. Un Dios. La cabeza de la iglesia, hermanos, es Dios. A veces, yo lo hablaba en la mañana con el hermano Fernández, no valoramos el privilegio que tenemos como iglesia de Cristo. La cabeza de la iglesia de Cristo es Dios. Muchas veces vivimos desanimados por las tribulaciones que atravesamos. Y es verdad, quién no atraviesa tribulaciones? Pero olvidamos que la cabeza de la iglesia es Cristo, hermanos, el creador de todo. ¿Dudamos de la fe que tenemos en el creador de todo? ¿Cómo vivimos la vida cristiana, hermanos? ¿Tenemos esa fe bien fundada? ¿Lo vivimos así, el cristianismo? No aquí, en el local, los jueves, los domingos y los sábados. No, en nuestras casas, en nuestros trabajos. Es ahí donde tenemos que vivir la vida cristiana. ¿Vivimos de aquella manera? ¿O nos dejamos afectar por lo que el mundo nos puede atacar? ¿Somos conscientes de quién es la cabeza de la iglesia de Cristo? ¿De quién es nuestro Dios? ¿Del creador de todo? No para enseñorearnos, no, porque no somos nada, sino para gloriarnos en el poder de Dios, hermanos. Para gloriarnos en este mundo que vivimos, en el cual cada vez se enseñorean más las tinieblas, como dice su palabra. ¿Cómo vivimos nuestra vida cristiana, hermanos? Reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La predicación del día de hoy se fundará en 3 puntos, hermanos. El ministerio de Dios, el gozo en padecer por la causa del Señor y cumplir en la carne lo que falta en las aflicciones de Cristo. El primer punto lo estamos viendo como ministros de Dios. Y en estos 2 versículos, Pablo nos discierne diciendo que él se goza en lo que padece. Y él fue hecho ministro para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Podemos nosotros al leer estos 2 versículos que van dirigidos a los predicadores, a los pastores, o quien anuncia la palabra de Dios. Pero no, hermanos, tenemos que gozarnos en los padecimientos por amor a la iglesia y por amor al prójimo, no solamente ellos, todos nosotros.
Es una responsabilidad de todos. Ministrar, hermanos, los dones que Dios nos da. Lo dice claramente en Primera de Pedro, si podrían acompañarme, por favor. Primera de Pedro 4:10, en lo cual nos dice Pedro a los creyentes de Asia Menor, Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Cada uno el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, hermanos. Es una bendición y un privilegio muy grande que tenemos. Estamos evaluando, hermano, cómo estamos administrando el don que Dios nos ha dado. Anunciamos cumplidamente la palabra de Dios. Algunos podemos decir, no, es que yo no tengo don de palabra. Pero si has nacido de nuevo, si has visto la obra del Señor en tu vida, ¿no lo proclamarías? Si has visto cómo ibas caminando por el mundo envuelto en tinieblas, muerto, arrastrando tus pasos, y has visto la nueva vida en Cristo, sus bendiciones, cómo ha transformado tu vida, cómo tu tristeza sin esperanza en este mundo se convirtió en gozo y en un mundo con esperanza. ¿No lo proclamarías, hermano? Que estábamos perdidos, que éramos enemigos de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos de Dios y coherederos con nuestro Señor Jesucristo. ¿No proclamarías eso al mundo a quienes no lo conocen? Yo creo que no nos debería de costar. Es verdad, tal vez no tengamos todos el don de la predicación, pero sí lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, a los quienes no lo conocen, proclamarlo. Lo que el Señor ha transformado en nuestras vidas, hermanos, es algo tan simple, pero más tan importante. Yo cuento mi vida y la tengo señalada desde el año 2002. Comencé a ver la vida y vida en abundancia, pero no porque me la merecía, sino porque hubo un Dios, como lo decíamos en el pan y el vino, hubo un Dios que se puso en la cruz, no porque lo merecía, eso lo merecíamos nosotros, hermanos, pero ninguno de nosotros, ninguno en este mundo estaba capacitado para hacer eso, solamente Él, un solo sacrificio vivo. Y que no valoremos eso, que no proclamemos eso. Quienes decimos amar al Señor sobre todas las cosas, el que ha transformado nuestra vida, dale gracias a Dios y proclámalo, hermanos y hermanas, en esta mañana. No aquí, no solo aquí, perdón, no solo aquí, sino también allí afuera, ante quienes no lo conocen. Nosotros no somos llamados a cambiar los corazones de las personas, somos llamados a anunciar y a proclamar a quien sí lo hace, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Evalúa cómo estás administrando el don que Dios te ha dado. ¿Anuncias cumplidamente la palabra de Dios? ¿Lo que ha hecho en tu vida? No importa que vayan en 1 Corintios 1:26,
nos dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Los dones que el Señor nos ha dado, hermanos, es porque Él nos ha escogido. En el 27 es un versículo mucho más hermoso, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Amén, hermanos. Simplemente para no gloriarnos nosotros, sino darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque no es nuestro el don que nos ha dado, proviene de Él, proviene de su omnipotencia, hermanos. Debemos de darle la gloria a Dios y lo privilegiados que somos de que el Señor nos haya escogido para darnos ese don. Debemos de vivir gozosos, hermanos. Muchas veces o a veces nos quejamos. Y somos sinceros, a veces no lo expresamos, pero por dentro como que renegamos. Como que no se reconoce lo que hacemos por la iglesia o por nuestro Señor Jesucristo o allí afuera en nuestros trabajos, cuando vamos con buenas intenciones a proclamar la palabra del Señor y somos rechazados o se burlan de nosotros. Y muchas veces renegamos, pero Señor, si vamos con buena intención, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué no se reconoce lo que yo hago? No es para nuestra gloria, hermano, es para la gloria de Dios. Lo menospreciado. Aquí donde me ven a mí, yo antes de conocer al Señor era una persona que me costaba expresarme en público. Y lo poco que soy es gracias al Señor Jesucristo. Si vemos en nuestro entorno el pueblo del Señor, no somos de la NASA, ni somos premios Nobel, somos el pueblo de Dios. Pero eso lo dice el Señor, hermanos, para que no nos envanezcamos, porque somos muy pendientes a envanecernos. A veces este estrado, hermanos, ha sido la caída de muchos siervos de Dios, porque se han envanecido y no tiene que ser así. Porque la gloria no es para nosotros, es para Dios, es para nuestro Señor Jesucristo, porque no proviene de nosotros. No es que lo hagamos, no es que nosotros lo hayamos alcanzado, es que el Señor nos lo ha dado. Y cada uno con los dones que cada uno tiene, hermanos. No caigamos en eso. No es para enseñorearnos, ni para envanecernos. Es para el servicio, por amor a la iglesia, por amor a nuestros hermanos y por amor al prójimo. Porque nuestros dones no solo quedan aquí en la iglesia, ¿eh? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Nuestros dones con nuestros hermanos, los primeros. Pero también tenemos que proyectarlo a las personas que no lo conocen, al prójimo, hermanos. El Señor no fue exclusivo cuando vino a este mundo. Hicieron que sea exclusivo. Hicieron que sea solo para el pueblo judío. ¿No? El Señor también vio a los gentiles con misericordia. Nos vio a nosotros con misericordia. En nuestras vidas, cuando apareció en nuestras vidas. Como segundo punto, hermanos, trataré de ser breve. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, nos dice
Colosenses 1:24. ¿Tenemos algún amigo que nos visita el día de hoy? Amiga, ¿o todos somos creyentes? Todos somos creyentes. No, sí tenemos amigos, amigas. Bueno, a los amigos y amigas que nos visitan el día de hoy, lo primero que se van a preguntar, a ver, ¿cómo un cristiano ante un Dios benevolente se goza y en padecimientos? Es algo contradictorio, ¿no? Normalmente te gozas en los beneplácitos, en las alegrías. Es lo que normalmente en este mundo se ve, gozarse en eso. Pero no, Pablo nos dice, ahora me gozo en mis padecimientos. Gozarse en sufrir aflicciones por otros. Para el mundo no es normal, no es normal sufrir aflicciones para lograr algo. Y si lo hacen, es para uno mismo. Te sacrificas por conservar un trabajo, sufres ofensas de tus jefes y compañeros de trabajo, sufres malas noches para obtener un título, lograr objetivos personales, pero para otros, vaya misterio este, ¿no? En el mundo pueden catalogar el gozarse en el padecimiento como una farsa o tal vez hasta cierto punto hipocresía, pero para nosotros es una realidad de la vida cristiana, hermanos. Gozarse en nuestros padecimientos. En Colosenses 1, versículo 3, no importa que vayan, en Colosenses 2:5. En Colosenses 1:3, Pablo dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Colosenses 2:5, y porque ahora estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ahora me gozo. Y en el 1:3 dice, doy gracias, Padre. Normalmente, ¿por qué damos gracias nosotros, hermanos? Por las bendiciones que el Señor hace en nuestras vidas, normalmente. Pero Pablo aquí está dando gracias, hermanos, cuando él estaba preso. Estaba preso él. Y le daba gracias a Dios, al Padre. No porque lo libertare de la prisión, sino que daba gracias a Dios por la iglesia de Cristo en Colosenses, en Colosas. A pesar de lo que él estaba atravesando. Y aún ahora que estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo no perdió el gozo aún estando en la cárcel. El gozo es la fe que el Señor tiene el control de nuestras vidas. La humildad genera gozo. Pablo, a pesar de estar prisionero injustamente por predicar el Evangelio. ¿Cómo estuviéramos nosotros, hermanos, en esa situación? Si estuviéramos en una cárcel, presos. ¿Estuviéramos gozosos? ¿Estuviéramos dando gracias a Dios por las iglesias? ¿Por los hermanos? Muchas veces oramos por las tribulaciones que atravesamos. Como se dice en el ámbito cristiano, no debemos preguntarnos sino por qué, sino para qué. Y debemos de gozarnos, hermanos. Les voy a contar una experiencia que la tuve en Palma, en el Arenal. Un día yo me encontraba sumido en tribulaciones, sinceramente, no me encontraba bien y fui un domingo a la iglesia. Y me encontré con uno de sus hermanos, con el hermano Mariano. Y el Señor puso en el corazón de mi hermano Patricio de que lo traslade al aeropuerto. Y mantuvimos una conversación y él me dice, sí, tengo poco tiempo con el Señor. Y me contó toda su vida cristiana y la vida antes del Señor. Y eso me llenó de gozo, un gozo indescriptible, hermano. Ver ese fervor en un hermano.
Y eso es lo que nos debe llenar a nosotros. Luego en la tarde hubo una evangelización de jóvenes. Veíamos jóvenes ingleses, hermanos, en medio de este mundo, en la cual los jóvenes están totalmente perdidos, en discotecas, drogándose, deleitándose en los placeres de este mundo. Yo veía y el Señor me dio la gloria de ver jóvenes dándole gloria al Señor Jesucristo. Ver cómo un hermano con 3 años de haberse convertido, conservaba el fervor de lo que el Señor ha hecho en su vida. Es lo que sentimos nosotros cuando vemos a la iglesia, hermano. Nos gozamos en la iglesia a pesar de las tribulaciones que estamos pasando. Si no es así, hermanos, tenemos que examinarnos. ¿Cómo está la comunión con nuestro Señor Jesucristo? Porque sería cierto egoísmo de nuestra parte. El egoísmo y el envanecimiento es lo que nos aleja, hermanos, del gozo en la vida cristiana. Eso está muy claro. El momento que tú pierdas el gozo, examina tu corazón. Porque todo lo que hagas, las obras que hagas, será legalismo. Si no te gozas, hermano, si no te gozas en tu vida cristiana, todo lo que hagas será legalismo. Pero saben, hermanos, este gozo a Pablo, ¿de dónde le nació? Este gozo en su padecimiento por la iglesia. Quisiera que me acompañen, por favor, en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, hermanos. Menospreciando el oprobio. Pablo se dio cuenta que lo que él estaba sufriendo era solamente ser privado de la libertad. En comparación a lo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, menospreció el oprobio. Un Dios, en vez de ser reverenciado, estaba sufriendo el oprobio. Pero él lo menospreció, hermanos. La cárcel de Pablo al lado de lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo no era nada. Y así nuestro Señor Jesucristo, consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, el gozo, el Señor estaba en la cruz y se estaba gozando porque veía, hermanos, su obediencia al Padre, porque nos veía a nosotros, veía que estaba salvando lo perdido, que nos estaba rescatando de nuestra vana manera de vivir. El gozo puesto delante de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de atravesar la cruz. Pero veía la cárcel. Esto no era nada. Y nosotros tenemos que tener puesta la mira en Jesús, hermanos. Y nos quejamos a veces por ciertas irrelevancias, menospreciando el oprobio, un Dios. ¿Nosotros qué somos, hermanos? Somos el pueblo de Dios. Y muchas veces nos sentimos afectadas, nos sentimos afectados El cristiano nacido de nuevo se reconoce cuando, a pesar de las circunstancias que atraviesa, se goza.
se refresca en las bendiciones de los hermanos y al prójimo, sin egoísmo. Quien pierde el gozo es un egoísta, cree merecer algo mejor que lo que tiene, reconocimiento. Y si realmente examinase su corazón, ni siquiera mereciera lo que tiene. Cuando el gozo se acaba, todo lo que sigue haciendo, como lo dije hace un momento, es obras muertas, legalismo. Como lo dije anteriormente, hermano, muchas veces reflejamos estos versículos para los predicadores o pastores. Y esto es para toda la congregación, para todos los que hemos nacido de nuevo. No nos hagamos a un costado. Mateo 5, 11 y 12, no importa que vayan, hermanos, pero si quieren lo pueden anotar para luego leerlos en sus hogares. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bienaventurados sois por cuando mi causa os vituperen y os persigan. ¿Saben cuál es la lucha, hermano? Muchas veces nuestro orgullo con nosotros mismos. Nuestro orgullo y egoísmo. Esa es la primera lucha que tenemos cuando nos vituperan, como dice la palabra. Cuando dicen toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, levantando falso testimonio. ¿No les ha pasado eso? Queremos justicia y para mal del cristiano a veces la queremos hacer por nosotros mismos. Pero el Señor Jesucristo nos dice bienaventurados, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Muchas veces, cuando tenemos esa hambre y sed de justicia y sufrimos vituperios y sufrimos calumnias y no respondemos, mucha gente nos cataloga, o en el mundo, ¿cómo se catalogaría? Preguntó nadie, mira, todo el mundo lo ofende, le dice esto y no responde. Y nuestro orgullo por dentro, ¿a qué nos llama? Responder, ¿o no? Nos llama a responder. Y no es que no seamos, hermano, como dice el mundo, que somos, ¿cómo se puede decir? Débiles. No, el cristiano es un valiente, hermano. ¿Saben lo que es doblegar tu orgullo? Hay que tener mucha valentía para eso, ¿eh? Mucha comunión con nuestro Señor Jesucristo cuando doblegamos nuestro orgullo, cuando vencemos nuestra carne. Somos valientes en realidad. No nos dejemos engañar por el enemigo cuando a veces nos quiere meter en la cabeza. No, responde, porque si no te van a ver la cara. No, somos valientes, hermanos, porque doblegamos nuestra carne. Pero no porque seamos majestuosos, es porque eso proviene del Espíritu del Señor que mora en nuestros corazones, hermanos. Entonces no nos dejemos engañar, porque somos débiles en la carne. Y muchas veces el enemigo nos puede meter eso en la cabeza por medio de personas. No, es un débil, no. Somos valientes. Valientes por la obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. En Hebreos 12:3 nos dice el Señor en su palabra, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse antes de desmayar. Consideremos eso, hermanos. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, el único que no pecó en este mundo, nuestro Señor Jesucristo, y quien tenía que haber estado, vuelvo y lo repito, en esa cruz, los que merecíamos, éramos nosotros. Nosotros. Era la muerte eterna, hermanos. Pero Él fue propiciatorio por nosotros.
Tal contradicción de pecadores, hermanos. El único que no pecó en este mundo, un Dios perfecto, Dios que vino por nosotros, no tenía necesidad. Como dijo antes el hermano Ferney, hermanos, Dios no tiene necesidad de nosotros, pero nos ama. Nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo nos ama. Y por eso Él se despojó de sus atrios. Conversábamos con el hermano Ferney, hermanos, nosotros a veces nos catalogamos de humildes. ¿Cuánto nos cuesta aprender del Señor? Él sí fue humilde. Un Dios despojándose de sus atrios. ¿Para qué? ¿Para interés del mismo? No, por amor a nosotros, hermanos. Porque nosotros estábamos perdidos totalmente. Sabíamos cuál era nuestro destino. La muerte eterna, el lago fuego, el crujir de dientes. Y Él lo hizo por amor a nosotros. En Juan 15, 18 y 19 nos dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes. A un Dios, hermanos. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, yo os elegí del mundo. Por eso os aborrece. ¿En qué te complaces y te gozas tú, hermano? ¿En la aceptación de la sociedad de este mundo? ¿En tu apariencia? ¿Te preocupa lo que tu entorno te difame o calumnie? Al Señor le dijeron bebedor y comilón, e hijo del maligno. Los ataques de este mundo no permiten, hermanos, que nos gocemos en nuestra vida cristiana. Atacan nuestro ego y nuestro orgullo. Cuando perdemos el gozo en el servicio cristiano, cuando creemos que merecemos reconocimiento por nuestra labor y reverencia que esperamos para nosotros y no para Cristo, y mejor trato del que recibimos, hermanos. ¿Cómo te sientes tú en esta mañana? ¿Cómo te gozas tú por la causa de Cristo? Somos gozosos por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, porque nos ha reconciliado con el Padre, porque éramos enemigos de Dios y ahora somos hijos por medio de Jesús, su obra perfecta, porque un día seremos presentados sin mancha e irreprensibles ante Dios por medio de su Hijo. Y la paz que tenemos con Dios por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿te llena de gozo en esta vida, hermana y hermano? En Filipenses 4:4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. Tenemos que regocijarnos en el Señor siempre, hermanos y hermanas, a pesar de las tribulaciones por las que pasamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Muchas veces lo que nos quita el gozo es pensar que somos los únicos en sufrir padecimiento por causa de Cristo. Hay muchos que sufren más que nosotros, hermanos. Aún no hemos perdido el trabajo por causa del Señor, no hemos sido presos por causa del Señor, ni perseguidos como los misioneros, hermanos, en muchas partes del mundo por causa del Señor. No tenemos la libertad, tenemos la libertad de congregarnos, como decía nuestro hermano Ferney. En otro mundo no tienen esa libertad, hermanos, en otros países. Son perseguidos, arriesgan sus vidas. ¿Arriesgarías tú tu vida por proclamar la palabra del Señor? Tenemos esa oportunidad en este país, hermanos, y no la aprovechamos, no la valoramos, de congregarnos para aprender más del que decimos que amamos. No proclamamos el amor a nuestro Señor Jesucristo. Lo demostramos, lo vivimos, tratamos de aprender más de Él. Cuando tuvimos, siempre yo digo, pongo este ejemplo, cuando tuvimos nuestras parejas, queríamos saber todo de ellos, ¿o no?
usados como son, lo que les gusta, lo que no les gusta. Que a veces nuestras parejas nos han decepcionado. Nuestro amado Señor Jesucristo nunca nos ha decepcionado. ¿Por qué nos cuesta aprender más de Él, de su voluntad? ¿Por qué nos cuesta congregarnos, hermanos? Me incluyo, digo nos, no me excluyo, no juzgo a nadie. Mm, Nos conocemos muy poco, pero el Señor conoce y escudriña nuestros corazones, hermanos. ¿Cómo está tu predisposición y tu comunión con el Señor, hermano y hermana? Tercer punto, en Colosenses 24 mismo, Colosenses, perdón, 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Esta parte del versículo ha sido mal interpretada. En ese tiempo en Colosenses, porque se quisieron introducir falsas doctrinas, porque aducían que la obra del Señor no era basta para la salvación del hombre. Y en muchas religiones, bueno, en una en especial, con el perdón de los católicos, se basan en esto. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cumplen penitencias y muchas cosas más. No significa que Pablo o cualquier creyente tenga que sufrir para completar la obra expiatoria de Cristo. Ya Él consumó todo en la cruz por medio de su sangre, hermanos, derramada en la cruz. Nos reconcilió con Dios por medio de la cruz. No se necesita nada más. No hay obra que podamos hacer para que la obra de nuestro Señor Jesucristo pueda ser completa. Lo que sí significa es que Pablo está experimentando la persecución de la cual Cristo mismo sería objeto, pero que ya nuestro Señor Jesucristo en este tiempo ya no está en la tierra, sustancialmente, está en los cielos, fuera del alcance de sus enemigos y sus seguidores. Harán lo posible por afligir a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En Hechos 9:4, cuando el Señor se le dirige a Saulo, el cual respirando amenazas y muertes contra la iglesia del Señor camino a Damasco, el Señor se le apareció y ¿qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo perseguía, Pablo perseguía a la iglesia de Cristo, pero el Señor no le dice, Pablo, ¿por qué se persigues a mi iglesia? El Señor le dice, ¿por qué me persigues? Porque los seguidores, hermanos, del mal perseguían a la iglesia de Cristo, porque sabían que de esa forma, hermanos, herían a nuestro Señor Jesucristo. No crean, hermanos. Cuando nosotros ah, cuando nosotros somos atacados, somos burlados, nuestro Señor Jesucristo lo sufre, porque Él nos ama, hermano. Él nos ama y ve a sus siervos sufrir. Y por eso no debemos, hermanos, tomar nuestra propia justicia, nuestra reacción, tomar nuestra propia justicia. Esperemos la justicia de Dios. Hambre y sed de justicia. Y muchas veces, no como Elías pidiendo dardos de fuego, no. El Señor tenga misericordia en ellos. Porque no es, muchas veces, lo digo siempre, nos equivocamos de enemigo. No es el que se burla de ti, ni el que te persigue a ti. No, el enemigo utiliza a ellos, hermanos, para desanimarte y para desviarte. Para pena, ellos aún no se les ha revelado la verdad en su corazón. Pero el verdadero enemigo sabemos quién es. Ellos son esclavos del enemigo, para pena de ellos.
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Para ir terminando, hermanos, en 2 Corintios 4:17 nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y en Romanos 8:17 y 18 nos dice, si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que es que en nosotros ha de manifestarse. Amigo y amiga que nos visitas el día de hoy, la iglesia de Cristo no es la iglesia de la prosperidad que te promete que vas a tener trabajo, que vas a tener documentación, que vas a tener posesiones. No, la iglesia de Cristo y nuestro Señor Jesucristo no te engaña. Te dice que atravesarás por tribulaciones, que tendrás aflicciones, pero en el mundo también las tendrás, ¿eh? Y en el Señor también las tendrás. Pero el Señor te promete que Él estará contigo y que superarás todo eso de ahí, hermano y hermana. Y te promete lo que el mundo no te va a dar, es la vida eterna. Y te promete lo que los reyes de este mundo no te van a dar. ¿Quiénes conocen el palacio o viven en el palacio con el rey aquí en Mallorca? A ver si un rey te ofrece posada en sus reinos. El Señor Jesucristo te lo ofrece. Y para vida eterna, hermanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén, hermanos. El espíritu del misterio es el gozo, disfrutarlo. No podemos ir cabizbajos. Es verdad que las tribulaciones nos afectan, hermanos. No lo podemos negar. Nos afectan porque somos carne y muchas veces somos débiles. Pero debemos de vivir en victoria, debemos de gozarnos de nuestra vida cristiana. Cuando salimos a la calle y alguien que no conoce al Señor y le decimos que somos de Cristo, pero nos ve cabizbajos y desanimados, ¿ustedes creen que van a tener hambre de conocer ese Dios nuestro? Van a decir que Dios es ese, que tiene a su pueblo compungido y afligido. Debemos de ir en victoria, hermano. Sabemos lo que nos espera. Sabemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Sabemos que por medio del Señor nos hemos reconciliado con Dios. ¿Cómo no vivir con gozo? Tenemos que ir por la calle y que las personas que no lo conocen anhelen conocer ese Dios al cual nosotros proclamamos. ¿Cómo vamos por la calle, hermano? ¿Cómo vamos cuando salimos por esa puerta? Las personas que no conocen a Dios ven reflejado a Dios por medio nuestro, por medio de su misericordia y amor en nosotros. ¿Ven eso las personas? ¿O qué ven en nosotros, hermanos? ¿Qué te trae gozo en tu alma? ¿Sirves a tus hermanos con gozo? No podemos glorificar al Señor sin gozo, porque revela la falta de fe en sus promesas, hermanos. Y ya para terminar, perdón, en Lucas 12:48 nos dice, si pudieran acompañarnos, por favor, Lucas 12:48.
El Señor hablaba del siervo infiel, sobre el mayordomo fiel y prudente. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Nos dice en el 43. En el 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Pero esta es la parte que nos interesa al pueblo de Dios, hermanos. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y a aquel al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermanos y hermanas, por la misericordia de Dios, todos fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Pero no olvidemos que se nos ha dado un don. ¿Cómo lo has administrado ese don? Para servir a tus hermanos, a tu iglesia. ¿Cómo lo has administrado? Sabemos que se nos pedirá cuenta, ¿no? Cuando estemos en la presencia del Señor. Piénsalo, medítalo y gózate. Gózate, hermano, gózate. Te lo digo de corazón. Gózate. Si sean los padecimientos, en las aflicciones, gózate, hermanos. Gózate en esta mañana, gózate en medio de las tribulaciones, gózate. Que las personas que no conocen vean al pueblo de Dios gozoso por su misericordia y por su amor que Él nos ha brindado, hermanos. Espero que haya podido transmitir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Porque muchas veces, hermanos, lo primero que tenemos que confesar es nuestra debilidad. Y caemos en nuestra debilidad y nos desanimamos. Pero el Señor nos da palabra de ánimo y de gozo y de vida eterna. En un mundo en el cual se enseñorean más las tinieblas, su palabra lo dice, pero siempre resplandecerá la luz. Amén. Amén.